Faustino decía que estuve este fin de semana con la delegación de Izquierda Unida en el Congreso de la Izquierda Europea, hablando de la ola reaccionaria que asola Europa y cómo nos enfrentamos a ella, pero hoy por la mañana estuve con las entidades sociales y por la tarde a las 4 en la Comisión de Bienestar Social. ¿Y por qué os cuento esto? No por contaros mi vida, sino porque hoy en la Comisión de Bienestar Social hemos preguntado sobre dos cuestiones y lo que os puedo asegurar es que no vamos a bajar ni un grado nuestra demanda y nuestra exigencia al equipo de gobierno y a Foro Asturias. Nuestra labor de oposición. La vamos a hacer como lo hemos venido haciendo durante este tiempo, todos los días y en todos los ámbitos que competen. Eso por un lado. Dos, y también con las entidades por la mañana, les comentaba una cosa. Aurelio comentaba cómo había empezado su intervención y yo lo primero que les dije es que a mí me hubiera gustado estar presentando el proyecto de presupuestos y en concreto este asunto del plan de emergencia como equipo de gobierno, no porque yo tenga especial interés en tener responsabilidades de gobierno, que siempre es más cansado que lo que me toca ahora, hay que reconocerlo, sino porque eso significaría que en Gijón hubiéramos llegado a un acuerdo de un gobierno de la izquierda, que es lo que durante todo este tiempo hemos trabajado por ello. Pero en todo caso tenemos obligación, como decía Aurelio, de hacer política en el contexto que nos ha tocado en cada momento. Cuando la gente del Otro Valor, la gente de comunicación, me pidió que hiciera un artículo que está ahí en el Otro Valor, si tenéis paciencia lo leéis, en el que digo, entre otras cosas, dos cuestiones. Cuando nos enfrentamos a un presupuesto hacemos dos cosas. Por una parte, mirar los números y, lógicamente, mirar y valorar el contexto político en el que se produce esta situación. Sobre los números, tranquilidad, no voy a empezar a alargaros números y números y números. Si alguien, y siempre lo comento, si alguna persona tiene interés concreto, pues efectivamente podemos mirarlos o podemos comentar algún dato en concreto, pero yo creo que no es objeto hoy de aburriros con los números. En todo caso, deciros, ya Aurelio ha comentado los elementos más importantes para nosotros del presupuesto, y también comentaros otra cosa. Los números que tenemos son en algunos aspectos interesantes, recogen propuestas nuestras, y los peores números de este presupuesto, no de este presupuesto, pero los peores números de la gestión económica de Foro Asturias y de este equipo de gobierno no están en este proyecto de presupuestos. Los peores números lo vamos a encontrar, como nos ha pasado el año pasado, seguramente en la ejecución presupuestaria. Porque ese es el talón de Aquiles fundamental de este equipo de gobierno, no tanto lo que pinta un momento dado, como después su capacidad para ejecutar las políticas, ¿no? Pero en todo caso, insisto, nosotros en este momento nos hemos enfrentado al proyecto de presupuesto y hemos hecho una serie de propuestas que ya Aurelio ha desglosado. En todo caso, me voy a extender, si me lo permitís, un poco más en la que se refiere a miro el nombre exacto porque como estuvimos barajando varios nombres, pero Plan Municipal de Emergencia Renta Social. La gente de la prensa os hemos vuelto locos 20 veces llamándolo de otra manera. Teníamos que haber encontrado un nombre pequeño y que definiera más. Pero bueno, en todo caso, en ello estamos. ¿Qué es esto? Así, dicho de una manera, porque a lo largo de estos días ha escrito todo el mundo, de repente, el tema social. Por otra parte, hemos tenido, yo creo que el acierto de ponerlo, como se dice con esa frase, de ponerlo en la agenda. De repente todo el mundo, hasta el PP, tenía una gran preocupación social. De hecho, todo el mundo se ha dedicado a presentar enmiendas para bajar el dinero que se dedicaba a esta historia. De repente todo el mundo ve grandes necesidades en esta ciudad. Bueno, en todo caso, ¿de qué partimos? Partimos de dos cuestiones, yo creo, así de manera sencilla. Uno, algo que nosotros recogemos y que nos dicen las entidades sociales, que nos dice la gente que trabaja en los servicios sociales y que a veces nos decís vosotros y vosotras también, cuando de vez en cuando pilláis a un concejal y le contáis la historia. Y es, hay ayudas, pero es complicado, van saliendo a lo largo del año, son de difícil gestión, hay mucho papeleo. Y al final, por ejemplo, como comentábamos el otro día también en el Consejo Político y después también sacamos en prensa, el ejemplo quizás más claro de esto son las ayudas energéticas. Se ha destinado un dinero que en teoría hay personas que necesitan esas ayudas, pero están siendo de muy difícil gestión. Nosotros el otro día dábamos algún dato y yo creo que es significativo. Acabó la convocatoria en octubre. La gente tuvo que justificar que había gastado el dinero,
No se le adelanta el dinero, sino que tiene que justificar que han gastado hasta 350 euros, que es la ayuda máxima. Hoy hace mucho frío, pero la gente, mucha de la gente, todavía a estas alturas no ha recibido esa ayuda. Eso, desde luego, no podemos estar contentos con ese tipo de eso que está sucediendo en esa y en otras ayudas. Entonces, eso por un lado. Dos, la gente que trabaja en servicios sociales también nos cuenta, porque no estamos hablando en ningún caso de que esto sea responsabilidad de los trabajadores y trabajadoras de servicios sociales, también nos cuentan: oye, estamos saturados, cada vez que nos venís con una iniciativa nueva tenemos que volver otra vez a mover papeles, se dedica mucho tiempo y salarios también solo a las tramitaciones. Eso por un lado. En segundo lugar, entonces, bueno, pues probablemente tendremos que articular algo que sea más ágil, una herramienta que sea más ágil. Y después, yo creo que esta propuesta también entronca con lo que ha sido y lo que es lo mejor o de las mejores cosas, y que a veces yo os digo que creo que no estamos defendiéndolo lo suficiente y reivindicando el trabajo que hicimos nosotros en ese ámbito, que tiene que ver con el ámbito autonómico, tiene que ver con que en esta comunidad autónoma, si existe un salario social, si las personas cuando no tienen nada tienen un ingreso garantizado, que ya sé que es bajo, ya sé que es reducido, pero tienen ese ingreso que en otras comunidades no lo hay, eso es porque Izquierda Unida lo peleó, porque nuestros compañeros y compañeras que después se dedicaron a lo largo de estos años a gestionar durante muchos años, o durante bastantes años, la Consejería de Bienestar Social, pues trabajaron también en ese sentido. Seguramente, como en todo, hubiéramos querido llegar más allá, pero en todo caso eso está en esa mochila que nosotros decimos de Izquierda Unida. Entonces, entroncando esas dos líneas, ¿en qué consiste nuestra propuesta? Bueno, pues lo que queremos es, uno, agrupar las ayudas que en estos momentos ya da el ayuntamiento, además de agruparlas, incrementarlas. Es decir, porque lógicamente, ya Aurelio ha hablado de la dotación presupuestaria, que es importante, y simplificar, y voy a decir en la medida de lo posible, porque después, lógicamente, todo en la administración necesita, entre otras cosas, unos trámites, evidentemente, ¿no? Pero simplificar la gestión. ¿Qué hablamos de simplificar la gestión? Pues, por ejemplo, si en Gijón hay en torno a 5.000 personas que reciben el salario social, hay 5.000 personas que ya han demostrado su situación económica y han demostrado que realmente tienen muy pocos ingresos. Por lo tanto, esas personas, imaginaros, no tendría mucho sentido que vinieran nuevamente al ayuntamiento y el ayuntamiento le volviera a pedir: a ver, tú qué ganas, de dónde ganas, qué tienes, qué no tienes. Y a esas personas y a otras, pero estoy poniendo el ejemplo del salario social porque quizás es el ejemplo más sencillo, a esas personas les garanticemos este año también. Y estoy siendo tan precisa en estas cosas no porque a mí me parezca estupendo tener que hacerlo así, sino porque, si os dais cuenta y habéis leído la prensa, una de las cuestiones que se nos achaca todo el tiempo es: uy, eso va a ser ilegal, eso no se va a ajustar. Precisamente estamos hablando de que no podemos garantizarlo en el tiempo, solamente estará sujeto a este año de presupuesto y, evidentemente, a la negociación del próximo, que seguiremos, porque además sabéis que una vez que una ayuda de este tipo se pone, es muy difícil después liquidarla. Entonces, eso intentaremos articularlo a lo largo de... Nosotros hoy nos comentaba la gente de la prensa y nos preguntaba, pues intentaremos que sea en el primer trimestre, sobre febrero o así del próximo año como límite. Mañana las entidades sociales nos planteaban que la posibilidad de que ellas participaran también en la definición de hecho llevaremos una iniciativa, si son si puede, y nosotros en ese sentido, y yo creo que no es algo fácil, no es algo sencillo, pero articular este sistema, pero desde luego sería un avance importante. Yo siempre digo también lo siguiente: 50 euros, 60 euros, depende para quién. Es muy importante tener ese incremento al mes. Y esas ayudas serían como, además, en nuestro planteamiento, que eso es algo que tendremos que discutir también, bueno, pues si son si puede, evidentemente somos dos organizaciones distintas y a veces tendremos visiones diferentes, pero a nosotros nos parecería muy interesante que además ese dinero que se destina a esas líneas de ayudas se revirtiera en el comercio local.
Y no es broma, estamos hablando de más de 7 millones de euros. Imaginaros lo que para el pequeño comercio podría ser, en el sentido de que parte de esas ayudas pueden ser para cambiar las gafas, si es que las hay que cambiar, para comprar una lavadora, para reparar la lavadora, para cuestiones de este estilo, para arreglar la persiana, y entonces todo eso estamos hablando de una inversión que también puede repercutir en el comercio local. Me he parado bastante con esto porque yo creo que es lo que más está saliendo en estos días y a nosotros me parecía de interés. Había dicho que no os voy, y no lo voy a hacer, a aburriros con números, pero en todo caso aportar otro dato, yo creo que de interés para valorar nuestra posición en relación con el presupuesto. No definitorio, pero que sí que es bueno que sepamos, porque yo creo que tenemos la obligación de saber nuestras decisiones a qué conducen en cada caso. En los papeles que os hemos dado tenéis por la parte de atrás algo que a mí me parece de cierto interés, que es el presupuesto del 2017 y la prórroga presupuestaria del 2016. ¿Por qué hemos hecho eso? Por una razón muy sencilla, y nos parecía que era muy gráfico. Porque si bien, y lo digo en ese artículo, no tiene razón el equipo de gobierno cuando de manera continua todo lo que pasa y los males es porque estamos en año de prórroga, sí es cierto que las prórrogas no es un escenario deseable en términos generales, y que tiene dificultades. Este año hemos tenido que hacer modificaciones de crédito, yo estaba mirando, pero a lo mejor, bueno, los que seguís también lo municipal estaríais ya hasta el gorro, como 23 o 24 modificaciones del presupuesto, que además después vamos aprobando en cómodos plazos, ¿no? Que a veces... Y, en todo caso, un presupuesto prorrogado, como veis ahí, siempre es menor que el presupuesto inicial, y el presupuesto prorrogado ha significado, por ejemplo, en el 2016, y yo creo que es importante que lo sepáis, que hemos tenido que pedir un crédito para lo que se denomina gasto corriente. Generalmente las administraciones pedimos créditos para inversión, también en el presupuesto del 17 está previsto eso, pero en el 16 hemos pedido, el gasto corriente es el gasto habitual del ayuntamiento. Entonces, con eso, yo venía comentando con un compañero antes que me decía, pues es interesante que lo comentes, para que todos lo sepamos, con el crédito de gasto corriente se han pagado, por ejemplo, en el 2016, la subida salarial de los empleados y empleadas públicos, el 1%, porque cuando prorrogas el presupuesto simplemente trasladas, en el mejor de los casos, el dinero de un año al siguiente. Si hay una subida salarial, de algún sitio tienen que salir, papá. Bueno, tenéis ahí, no me voy a extender sobre estas cosas porque si me deslizo, desde luego voy a hacer la asamblea mucho más larga y seguramente más aburrida y más tostón, y no es mi intención. Ya Aurelio ha hecho la presentación general, ya sabéis que, por lo tanto, nuestra propuesta a esta asamblea es que nos abstengamos y, por lo tanto, no nos opongamos a que esta ciudad cuente con un presupuesto, pero insisto con eso, y voy a acabar con lo mismo que os dije al principio, tened la seguridad que no vamos a bajar ni un centímetro nuestra labor de oposición a Foro Asturias y nuestra labor de denuncia de un gobierno que es francamente incompetente. Muchas gracias.